Hola, soy Mauricio José Schwartz y esto es El Rey va desnudo. La ciencia en México está bajo asedio. La ciencia en México tiene un problema muy grave. La ciencia en México necesita la defensa de científicos, académicos, estudiantes, divulgadores, periodistas científicos y otros profesionales de todo el mundo para impedir que sea prácticamente cancelada, que se le corten las alas y que pasen muchos años antes de que le vuelvan a salir. Este video en concreto es una petición de ayuda a toda la gente que me conoce o que no me conoce y le pueda llegar esto, donde voy a tratar de explicar por qué estamos ante una verdadera emergencia científica en México. Yo llevo unos 10 días preparando un guión que iba a ser muy detallado, un guión que tenía su estructura. Iba yo primero a hacer la composición del lugar, luego la presentación de los personajes, haciendo una glosa del primer video que hice al respecto de este tema en julio de 2018, cuando advertía yo que no se debía nombrar a María Elena Álvarez Bulla Roses, o Bulla, no sé cómo se pronuncia, como responsable del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, que es el que maneja la totalidad de la ciencia pública en México. Y esto que le había anunciado López Obrador a mí me pareció alarmantísimo, conociendo pues el historial de María Elena Álvarez Bulla Roses, que se basaba fundamentalmente en las supersticiones, en las creencias, en renegar de la propia ciencia y sobre todo, de manera muy preocupante, en la mentira, en falsear hechos científicos claros para convencer a la gente de su posición ideológica. Y su posición ideológica fundamental ha sido que la ciencia occidental, la ciencia que ahora llama neoliberal, la ciencia moderna, no sirve para nada. Una ciencia tan inútil como la que llevó al hombre a la luna, les dijo alguna vez a los campesinos en Chiapas, a los habitantes de los municipios zapatistas independientes, autónomos. También les dijo que el maíz transgénico había perdido su alma. Al ser transgénico, al moverle los genes, le quitaban el alma, el chulel, al maíz transgénico. Y entonces, claro, con gente que ha sido convencida de eso es muy difícil luego informarlos sobre qué realmente es un cultivo genéticamente manipulado y si le puede hacer bien o le puede hacer mal, porque se ha llevado la discusión de los terrenos de la ciencia a los terrenos del chulel, del alma, del espíritu, de la magia y de la superstición. Conociendo pues a Álvarez Bulla, hice un video en el que expresé mi deseo de que el presidente López Obrador reconsiderara. Luego hacía yo la glosa de cómo hicimos una plataforma, se hizo una plataforma a la que a mí me invitaron, que trató de presentar una petición firmada por 2,000 académicos, docentes, investigadores, científicos, alumnos, divulgadores y periodistas, pidiéndole a López Obrador que reconsiderara, y cómo esta petición nunca llegó a manos del entonces presidente electo de México, porque fue bloqueada por gente que antes se llamaba de izquierda y que ahora dice que todo lo que vaya en contra de lo que opina el presidente es seguramente un complot de la más horrorosa ultraderecha, porque el presidente es perfecto, lo sabe todo, y lo que él diga es palabra de Dios. Y si esto le huele un poquito a Stalin, un poquito al emperador, un poquito a Donald Trump, y a los seguidores de Donald Trump, pues quizás por algo será. Luego glosaba yo el segundo video que hice ya cuando se conocían claramente el proyecto de ciencia que tenía Álvarez Bulla y cómo había sido además defendida por muchísimos medios para lavarle la cara después de los ataques a los que había sido objeto, o ataques razonables, insisto, ataques basados en su historial, por parte de otros científicos, académicos y periodistas. Finalmente, 15 meses después, todo esto era, tememos que esto sea horrible, pero no lo sabemos. Podríamos estar equivocados y quizás a mí me hubiera dado muchísimo gusto estar equivocado. Luego glosaba yo también en mi guión, este guión que iba yo a hacer sobre los 15 meses, a los 15 meses de la entrada al poder de López Obrador y de la toma de posesión de Elena Álvarez Bulla, la enorme cantidad de atropellos, atrocidades, desfinanciamiento, persecución, abusos de poder y caprichos impunes que ha tenido Álvarez Bulla. De hecho, yo terminaba diciendo que ella estaba en una guerra contra el foro
Consultivo Científico y Tecnológico, que era un organismo independiente de ciudadanos, de investigadores científicos sobre todo, pero que eran un grupo asesor independiente del CONACYT, y el CONACYT tenía la obligación de darles fondos. Se le cortaron los fondos al FECIT. El Fondo Consultivo presentó un recurso ante los tribunales. Los tribunales le dieron la razón, ordenaron a Álvarez Bulla que entregara los recursos para el fondo, y Álvarez Bulla se negó, simple y llanamente, porque tiene la impunidad absoluta que le da el presidente de la República y por lo tanto puede violentar una decisión judicial con toda la tranquilidad del mundo. Yo pensaba quizás acabar el guión para el martes o miércoles y filmarlo, pero hoy me encuentro con que la revista Science tiene un artículo al respecto que me parece mucho más relevante que cualquier guión que pudiera yo hacer, por lo tanto vamos a verlo. El artículo informativo que no científico de la revista Science se encabeza con una fotografía de científicos y el pie de foto: sin ciencia no hay futuro, investigadores y estudiantes de licenciatura cantaron el 1 de octubre en una protesta en la Ciudad de México contra un proyecto de ley que dañaría su financiamiento. Y el titular es: un golpe brutal, un proyecto de ley amenaza a docenas de fideicomisos que apoyan a la ciencia mexicana. Comienza así, dice: científicos mexicanos vestidos con batas de laboratorio y llevando letreros hechos a mano se reunieron aquí ayer fuera de la Cámara de Diputados para protestar un proyecto de ley que le cortaría la línea de vida a muchos centros de investigación mexicanos. El proyecto de ley, que parece probable que será aprobado, daría por terminados 109 fideicomisos que dirigen centros de investigación pública e institutos de gobierno, un tercio de ellos dedicados a la ciencia y la tecnología. Por supuesto, aquí hay que decir que se cortan fideicomisos para la cultura, se cortan fideicomisos para el cine, se cortan fideicomisos para los desastres, se cortan fideicomisos para el apoyo a las mujeres víctimas de violencia de género, etcétera, etcétera. O sea, son muchísimos fideicomisos que la lista la vamos a ver. El gobierno, sigue diciendo Science, planea desviar los alrededor de 68,000 millones de pesos, 3,000 millones de dólares, algo menos en euros, en fondos para ayudar a enfrentar la pandemia del coronavirus. Es un ataque contra la investigación científica, dice la científica política Lorena Ruano del Centro de Investigación y Enseñanza en Economía, que le entregó a los diputados que van a debatir el proyecto de ley una petición con 30,000 firmas pidiendo que mantengan esos fideicomisos que son fundamentales. Antonio Lascano, biólogo evolutivo y uno de los científicos mexicanos más reconocidos, el mexicano con más artículos científicos publicados en la revista Science y en la revista Nature, precisamente a raíz de uno de sus artículos de opinión allí, empezó a sufrir, se sufre hasta hoy, la persecución de las huestes de Álvarez Bulla. Dijo: es un golpe brutal y el peor ataque contra la ciencia mexicana en 50 años. ¿Por qué se usan fideicomisos? Hay muchísimos fideicomisos en México que apoyan distintas cosas, desde los desastres hasta la investigación en calabazas o el combate a una plaga determinada. El problema es que los presupuestos, sobre todo cuando tienes mandatos de 6 años, los presupuestos en México tienden a reflejar las pasiones, decisiones, creencias, supersticiones, gustos y disgustos del presidente de la República, que en México casi es el amo y señor de vidas y haciendas durante 6 años. Es un nivel de presidencia imperial que siempre ha sido preocupante. Pero entonces algunos presidentes han hecho fideicomisos para garantizar que, aunque no se le asigne presupuestariamente a una determinada actividad una cantidad, los beneficios o utilidades del fideicomiso sirvan para el apoyo. Entonces tú creas un apoyo para el cine de menores de 30 años de edad, creas un fideicomiso y le pones una determinada cantidad de cientos o miles de millones de pesos. Esto se deposita en una institución financiera respetada que responda
a las obligaciones y requerimientos de los organismos financieros internacionales y ellos administran ese dinero. Y cada año tienen recursos producto de los beneficios de sus fideicomisos y lo único que tienen que hacer, como tienen en el documento de fideicomisario, se establece para qué se tienen que dedicar esos beneficios, por ejemplo, cine experimental de menores de 30 años. Pues lo que hace la institución financiera es ver las solicitudes que tiene de jóvenes menores de 30 años que hacen cine experimental, ver cuáles se ajustan y repartir el dinero entre ellos. Y entonces el gobierno ya no interviene y esto permite evitar la corrupción, por lo menos con el capital fundamental. Obviamente puede haber corrupción haciendo proyectos falsos y tratando de sacar dinero. Esto evidentemente va a ocurrir, ocurre en todo el mundo, no va a ocurrir en México, donde la corrupción es esencial. Pero era una forma de proteger una determinada cantidad de dinero que ya no pasa por las manos de burócratas corruptos, sino que está en una institución financiera y los beneficios van a determinados objetivos concretísimos. Y estos son los fideicomisos que ahora pretende destruir López Obrador, porque se dice, estos fideicomisos, primero que nada, están acusados de corruptos. Es decir, dicen que el dinero se ha manejado con absoluta opacidad, cosa que no es cierta. Usted, cualquiera, y sobre todo el fideicomisario, es decir, el que depositó el dinero, que es el gobierno mexicano, tiene derecho a revisar el manejo de todos y cada uno de los céntimos que ha producido ese fideicomiso año tras año y ver cómo se aplicaron. Si hay corrupción es fácil detectarla y por supuesto cuando hay corrupción lo que se hace no es gritarlo desde un podio, sino que se hace una investigación previa con la cual un juez determina si hay delito a perseguir, probablemente emite órdenes de aprehensión y fija fecha de un juicio donde se determinará si efectivamente hay o no corrupción. Pero sin eso, acusar de corrupción es de alguna forma difamación y calumnia. Pero se ha dicho que todos los fideicomisos son corruptos y que todos los científicos son corruptos y que todos los trabajos de investigación que se llevaban a cabo con el dinero de estos fideicomisos eran corruptos y eran para beneficio de la empresa privada, acusaciones que no se han sustentado en pruebas, pero que llevan a que los diputados y los senadores que tienen una idea de la ciencia pues francamente inexistente, piense usted que la secretaria de Gobernación, la ministra del Interior, cree que está protegida contra el coronavirus por nanomoléculas de una charlatana mexicana famosa que anda vendiendo supuestas nanomoléculas, así en general nanomoléculas, pues están a punto de aprobar la destrucción de estos fideicomisos. El pretexto que ha dado Andrés Manuel López Obrador para estos fideicomisos es que el dinero se utilizará para el combate al coronavirus. El problema es que durante toda la pandemia el gobierno mexicano ha sido enormemente remiso en cuanto al cumplimiento de sus obligaciones. Por un lado, no han aumentado sensiblemente las camas, no se ha contratado a más médicos, no se ha aumentado la inversión en todo lo que se necesita para combatir la pandemia, no se han promovido ni la distancia ni las mascarillas. De hecho, hasta momentos en que ya la pandemia galopaba por México, López Obrador decía que no, que había que comer en restaurantes y seguirse abrazando. No se ha hecho nada y la mortandad en México es enorme sin que se haya hecho nada, cosa que es muy preocupante porque en países donde se ha intentado hacer todo lo que los expertos dicen que hay que hacer, como España o Italia, las cifras siguen siendo enormemente preocupantes y la pandemia sigue. ¿En qué se está usando el dinero? Nadie lo sabe. ¿A qué se está dedicando el dinero que ha tomado López Obrador de distintas otras fuentes? Probablemente de manera legal, no lo sé, pero de manera preocupante nadie lo sabe. Un ejemplo es que recortó el 75% del gasto corriente de todas las dependencias del gobierno federal. No es razonable y además ese dinero nadie sabe a qué ha ido. Sabemos a qué no ha ido. En los últimos años ha habido desabasto de los medicamentos para la quimioterapia de los niños con cáncer que están atendidos por esta sanidad pública que poco a poco ha ido destrozando Andrés Manuel López Obrador. Entienda usted esto, se le presenta como una persona de izquierda pero destruye la sanidad pública. No se ha comprado los medicamentos de quimioterapia para los niños y los padres de los niños denuncian la muerte de más de 1,000 niños por falta de estos medicamentos. Primero se dijo que no, que sí había los medicamentos y que los padres que estaban protestando estaban pagados por el complot de la ultraderecha
que lo único que quiere es echar a López Obrador, porque lo más importante de este país, por supuesto, es López Obrador, no los niños con cáncer. Luego se dijo que no, que era un problema de los intermediarios. Había contratos que no se podían romper. No se pueden romper contratos, pero se puede violentar las órdenes judiciales de la manera más alegre si estás bien parado con el presidente. No es lógico. Luego se dijo que no, que los medicamentos ahí estaban y habían llevado a unos padres, no dijeron a quiénes, a que los vieran en los almacenes. Entonces ya está todo resuelto, ahí están en los almacenes. Y los almacenes pues ya tienen su quimioterapia, pero los niños siguen sin tener su quimioterapia. Yo llevo un tiempo publicando esto cada 2 o 3 días en Twitter, preguntando si el señor Andrés Manuel López Obrador ya compró los medicamentos para la quimioterapia de los niños. Así que nadie sabe en qué se está yendo el dinero, nadie sabe para qué es el dinero, pero sí es clarísimo el daño que puede hacer el cierre de todos estos fideicomisos. El centro más importante de investigación en México, el CINVESTAB, depende de fondos aportados por fideicomisos. Y cualquiera de los investigadores le puede a usted decir lo difícil que es que le den financiamiento con base en esos fideicomisos, la cantidad de documentos que tiene que presentar, lo que tiene que justificar, lo que tiene que demostrar y luego tiene que dar resultados si quiere que luego le vuelvan a dar al año siguiente otra parte del financiamiento que necesita. Y vuelvo al artículo de Science. La investigadora en cáncer de mama, María del Carmen Domínguez Robles, del CINVESTAB, dice que el ingreso de 54 millones de pesos que le da el fideicomiso al CINVESTAB es fundamental para su investigación. El instituto tiene más de 60 proyectos de investigación relacionados con la COVID-19, con el SARS-CoV-2, con el coronavirus, incluida una vacuna candidato. Gracias a esto se detendrán, explica la investigadora, se detendrán. 26 de los fondos apoyan a centros de investigación dentro del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, la agencia fundamental de financiamiento de la ciencia en México. Los directores de los centros han hablado sobre la amenaza que presenta este proyecto de ley, pero los altos dirigentes del CONACYT, es decir, María Elena Álvarez Bulla, porque no hay otro, han permanecido callados. Ni siquiera han abierto la boca, dice la economista Gabriela Dutrenit Bieluz de la Universidad Autónoma Metropolitana, que es también portavoz de Prociencia MX, una red de científicos que buscan mejorar la política científica de México. Porque la política científica que tiene hoy el CONACYT fue diseñada por Elena Álvarez Bulla sola, sin ayuda, sin asesoría, sin apoyo. Lo hizo en su casa, lo hizo con sus creencias, lo hizo con sus opiniones, lo hizo imponiendo sus ideas, lo hizo sin consultar a nadie, lo hizo de la manera más antidemocrática posible, y ese es el proyecto de ciencia que está rigiendo, ya que el proyecto de nación que había presentado Andrés Manuel López Obrador no tiene una sección de ciencia. Menciona la ciencia 3 veces, una como, es que hay una comisión que hizo lo de ciencia, pero lo que hizo no aparece en el proyecto, y 2 veces sobre acuerdos que se van a hacer con otros países en varios temas como comercio internacional, bla, bla, ciencia y tecnología. Pero no hay una sola sección en todo el proyecto de nación que presentó López Obrador para 2018-2024 que hable de la ciencia, que diga cuál va a ser la política científica. Así que la única política científica es la que ha impuesto Álvarez Bulla. Y termina el artículo de Science. López Obrador ha chocado con la comunidad científica en múltiples ocasiones. Dice el doctor Lascano, siempre se ha referido a los científicos como si fueran un grupo privilegiado que vive en la comunidad de nuestros cubículos, disfrutando ventajas y alejados de la realidad. Quien dice esto es una persona que está evidentemente alejada de la realidad científica, que no la conoce. Nadie se mete a científico para ser rico, ni en México ni en ningún otro país, pero en México menos. Yo sé cómo viven los científicos mexicanos, yo sé cómo luchan por el financiamiento, yo sé en las condiciones en las que a veces investigan. Es un trabajo de vocación casi monástico. Y es una desvergüenza que alguien que no tiene idea cómo funciona llegue y acuse a todo el mundo de corrupto, nuevamente sin pruebas, sin investigación, sin determinación judicial y sin juicio, calumniando y difamando a toda una profesión que es de las profesiones más golpeadas en los países más económicamente débiles, como es el caso de México, que tiene un presupuesto lamentable para ciencia que ahora se reducirá de manera brutal. El artículo finalmente dice: la eliminación de los fideicomisos es solo la indicación más reciente de que la administración está echando para atrás los avances que la comunidad científica ha hecho. Dice Domínguez Robles, es como si volviéramos 20 o 40 años.
Si usted ve los otros 3 videos que he hecho al respecto y ve lo demás que se ha hecho, que voy a tratar de poner enlaces aquí, verá que la situación es grave. Yo no soy absolutamente nadie, pero siendo nadie tengo ahora 60,000 seguidores y sé que me ve gente en España, en Argentina, Colombia, en Chile, en Estados Unidos, en México, por supuesto, en Colombia, en Ecuador, tengo gente en Perú, tengo he creado muy buenos amigos en la República Dominicana, a los que nunca he visto, pero entre Twitter y YouTube. A todos ellos les pido ayuda para la ciencia mexicana. Les pido que hablen, les pido que tuiteen, les pido que usen el hashtag Estamos con la ciencia mexicana y en inglés We Stand with Mexican Science. Les pido que hablen, que alcen la voz, que si tienen un lugar donde escribir un artículo, señalen lo que está pasando. No lo que yo digo aquí, que lo investiguen y lo informen. Que investiguen cómo han sido perseguidos los más importantes científicos mexicanos, Beatriz Oconostle, el doctor Leopoldo Altamirano, cómo han sido echados de sus puestos personas absolutamente intachables con acusaciones absolutamente inventadas porque no se ajustaban a la línea política de Elena Álvarez Bulla, porque el riesgo es enorme para la ciencia en México. En muy pocos años Lysenko logró destruir la genética soviética que no se recuperó. Él empezó a trabajar en los años 20, la genética soviética no se recuperó hasta los años 70. Y de paso, sus creencias absurdas sobre cultivos hechos con la genética marxista ayudaron a que Mao matara un montón de gente en el Gran Salto Adelante, promoviendo prácticas agrícolas absolutamente criminales, como las prácticas agrícolas que promueve Elena Álvarez Bulla a contrapelo de la biotecnología, del conocimiento científico, de lo que sabemos y está demostrado. A mis amigos divulgadores, a la gente de Naucas que nos conocemos, a la gente del CSIC, a la gente de los diversos institutos de investigación con los que he hablado, los que he entrevistado aquí, algunos de los cuales ha sido uno de los grandes voces denunciando la barbaridad de Álvarez Bulla, que es por supuesto mi amigo J.M. Mulet, a todos, a los periodistas que nos conocemos, a los divulgadores que nos conocemos, que nos leemos los libros, a los que hacen sus shows, a los que andan por ahí, a los que están en televisión, haciendo cosas como Órbita Laica en España. Necesitamos voces de todo el mundo que digan que esto no puede ser así, que se está vigilando al gobierno de López Obrador y que su actitud anticientífica tiene repercusiones negativas para su imagen personal. Quizás así sienta que para mejorar su imagen tiene que hacerle caso a los científicos, tiene que rodearse de 2 o 3 asesores científicos que no le digan, sí señor, qué guapo es usted, señor, qué grande es usted, qué genial es usted, usted lo sabe todo, usted es una fuerza contra el coronavirus, como le dijo alguno que está a cargo de la lucha contra la pandemia. No necesitas más psicofantes, López Obrador, necesita gente que le diga cómo son las cosas y cómo se deben abordar en muchos aspectos, en todos los aspectos en los que la ciencia tiene algo que decir. Queremos que usted, señor Andrés Manuel López Obrador, presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos, como es el farragosísimo título completo que tiene, salve los fideicomisos. Deje de atacar a los científicos, ponga en orden a la señora Álvarez Bulla, le exija que cumpla los mandatos judiciales y se ajuste usted al hecho elemental de que para acusar a alguien de corrupto lo que se necesita es tener determinaciones judiciales y no simplemente ganas de denigrarlo ante la opinión pública. Necesitamos que muchas voces de todo el mundo le digan a Andrés López Obrador que se le está viendo, que se le está observando, que se le está vigilando y que está cometiendo errores gravísimos que pueden resultarle muy onerosos para el país y que para cuando él salga entre el olor de multitudes y olor de flores frescas, cuando deje el poder y vaya a su retiro sintiéndose el más grandioso mandatario que tuvo jamás México, el desastre que puede dejar atrás puede tardar añísimos en recuperarse. Eso si no decide, como puede ser también la posibilidad, reelegirse. Yo no soy nadie, soy un escritor y periodista que tiene un canal de YouTube, vive en el norte de España, siendo mexicano, pero esta es la única voz que tengo. Y lo que quiero es que mi voz sirva para que suenen otras voces, quizás algunas mucho más autorizadas y relevantes que la mía. Pero esta es la única que tengo. Y pido el apoyo para la emergencia que está viviendo la ciencia en México. Por poco que se escuche mi voz, es mejor hablar que callar y es mucho mejor hablar bajito y entre pocos que callar estruendosamente ante todo el mundo, como lo están haciendo tantos que se dedican a cantar las glorias de López Obrador sin decirle, sin atreverse a decirle, disculpe señor,
creo que allí se equivoca. Eso es mucho peor que tener una voz pequeñita como la mía. Pero si juntamos muchas voces pequeñitas, quizás se pueda llegar esta vez a oídos del señor presidente, Su Alteza Serenísima, el gran caudillo, el gran timonel, el sol de Oriente, o como quiera que lo llamen, Andrés Manuel López Obrador. ¿No que usted?